Hoy miércoles 10 de marzo del 2021 le saluda a Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Emanuel, con gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la bendición que significa la oportunidad de vida y pues una vez más como ocasión para poder participar de su voluntad agradable y perfecta que incluye sus diversos, abundantes propósitos y que se encuentran ante nosotros, que en un acto de gracia Él pone ante nosotros y nos encamina a fin de darles cumplimiento y de permitirnos a la vez poder participar de todos ellos. Por esta causa y con el deber de seguir testificando acerca de su persona, pero de su evangelio, de toda su obra a través de la persona, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho esta oportunidad, aprovecho estos tiempos y estos medios para poder realizar esta labor, la de la proclamación de la palabra inspirada, escrita de Dios. Y en esta ocasión, con el propósito de poder compartir este testimonio evangélico en Mateo, en su capítulo 21, versículos del 10 al 17, como testimonio cristiano, como testimonial documental, histórico, escritural, que da fe de hechos, consigna y testifica el cumplimiento más perfecto de todas las acciones desarrolladas de parte de Dios a lo largo de la historia de las generaciones humanas y concretamente aquellas que fueron anticipadas en su relación en la economía administrativa de Moisés, relacionada directamente con el santuario, tabernáculo, tienda de reunión, etc. Mateo capítulo 21 versículos del 10 al 17 dice así: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Como ocasión de gratitud a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el acceso libre a la Biblia como su palabra inspirada escrita, como fuente cristiana, eminentemente documental, histórica, pero además de una consistencia tal que toda ella sirve para poder introducirnos a lo que es la progresión de la obra y de todo propósito que Dios desde antiguo se ha ocupado de venir incorporando y de venir desarrollando en las generaciones históricas humanas.
De tal manera que este testimonio de carácter evangélico, centrado en la persona de Jesucristo, es el testimonial que sirve para acreditar la cumplimentación de todo propósito de Dios, iniciado en otras administraciones, en el caso de la administración bajo la mayordomía de Moisés, y como teniendo perfecto cumplimiento en la administración económica cristiana, en su propia persona y a través de la ocupación de estos espacios destinados precisamente para este propósito. Este testimonio evangélico nos hace la exposición de aquel contexto histórico, de aquella ocasión histórica en la cual se lleva a cabo este evento, como es el acto de ocupación de parte de Jesucristo del templo. Es en aquel ascenso programado a la ciudad misma, a la misma ciudad de Jerusalén, y que, si no la única ocasión, de las especiales, muy pocas ocasiones en las que Jesucristo se dirigió hacia este centro nacional, hacia la capital del judaísmo, y propiamente para ocupar lo que es el asiento de su vida confesional, de su vida religiosa. Y ya ubicándonos en el ascenso de Jesucristo hasta la misma ciudad de Jerusalén, describe aquellas reacciones sociales que en la ciudad se generaron. Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y el Evangelio, al momento de que Jesucristo hace su aparición en esta, la ciudad del gran rey, evidencia lo que es aquella conmoción, toda aquella serie de reacciones que a partir de su llegada se generaron, provocando inmediatamente que pues los ciudadanos le recibieran preguntándose y cuestionando acerca de su identidad. ¿Quién es este? A lo cual la misma gente se respondía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así, este testimonio evangélico nos atrae hacia lo que es esta ocasión en particular, cuando se da el cumplimiento de este éxodo cristiano a través de aquel peregrinaje inmediato temporal para llegar hasta la misma ciudad de Jerusalén y con ello dar cumplimiento importantísimo a propósitos que de siglos atrás habían quedado perfectamente establecidos y que, llegado el momento, se acredita y se da fe de hechos de esta consumación. Con estas condiciones que caracterizan todo aquel estilo de vida citadino, histórico, donde pues todas las personas ante su llegada evidencian lo que es aquella conciencia de la época en torno a la identidad personal de Jesús, y que el evangelista Mateo lo consigna aquí como Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la conciencia que prevalece, y por ello
la importancia de que sobre esta conciencia histórica el mismo evangelista se ocupe en su narración histórico-teológica y cristocéntrica, de poder hacer la precisión y entregar una revelación en sumo grado, plenaria, perfecta, de la identidad de este personaje. Para eso sirve el recorrido en los versículos siguientes de este texto que dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una vez que el evangelista ubica en este escenario, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, a Jesucristo, y lo introduce hasta lo que es el mismo templo de Dios, que así es como se denomina aquel santuario, lo hace para narrar descriptivamente, por un lado, lo que son aquellas condiciones que guarda este santuario, pero de manera inmediata y con respecto a la persona de Jesucristo y su quehacer, sus acciones. El poder mostrarlo en un despliegue autoritativo, glorioso, empoderado, potestario, al ocupar aquel santuario e incorporando estas acciones en una heredad que él presume es su propia heredad. Por lo tanto, este testimonio evangélico expone, a la vez exhibe y hasta evidencia aquellas condiciones religionarias y consecuentemente espirituales en las que esta sociedad histórica se encuentra y desarrolla su vida. Al grado de que cuando Jesucristo hace su aparición, infortunadamente el testimonio no puede acreditar el beneplácito y la complacencia cristiana al introducirse en el santuario de Dios y constatar sus disposiciones y poder dar fe de hechos de la profanación de que este santuario ha sido objeto, habiendo visto extraviado, degradado y pervertido su más grande y sublime propósito, como fue originalmente desde el mismo momento en el que, por revelación de Dios, a Moisés le fueron dadas instrucciones juntamente con el diseño por plano correspondiente para que él se dedicara a la arquitectura en su momento del tabernáculo, y de que a través de esta obra materialista eminentemente pudiera propiciarse la común unión, la relación entre Dios, el Dios de Israel, y entre los hombres, su pueblo. Desde ese momento quedó establecido el propósito de este edificio material. Desde ese momento, además, se hizo entrega de toda aquella ley que disponía del tabernáculo, que determinaba sus usos, que determinaba sus tiempos, que determinaba sus ministros, que determinaba todo su sistema sacrificial, ceremonial, religioso,
y que evidentemente llegado este momento, cuando Jesucristo le ocupa siglos después y en la cumplimentación de aquel propósito original que era el de que se favoreciera y propiciara la reunión entre Dios, Creador, y sus criaturas y su pueblo escogido Israel, se llevara a cabo. El Evangelio testifica la consumación plena de ese propósito, cuando en la persona misma del Hijo de Dios, Dios visita a su pueblo, a sus criaturas, y lo hace para dar cumplimiento al propósito con el cual se determinó y se mandó la construcción de este edificio, el santuario. Allí en ese mismo lugar, cuya cita había quedado agendada desde siglos atrás para tener cumplimiento en el tiempo establecido por Dios. Llegado este momento, Dios, en la persona del Hijo, del su Hijo, llega para ocupar este santuario, y cuando llega y se introduce, el testimonio es desolador, desalentador, desesperanzador. Hay un santuario que ha extraviado su propósito, y es a causa de los malos administradores y de la mala administración y de la irresponsabilidad y de la avaricia, de la codicia, de la idolatría en los que se encuentran sumidos, y que además han arrastrado a su idolatría por causa de su codicia y de su avaricia a aquel santuario, para instalar en medio de él toda suerte de mercaderías. Y aunque probablemente es cierto que toda la mercadería correspondería para efectos de dar cumplimiento a los mismos propósitos del sistema religionario del santuario, pero es evidente que estaba fuera de todo lineamiento y de toda disposición sagraria, santoral, original, y es la causa por la cual cuando Jesucristo entra, encuentra todo fuera de lugar, encuentra la casa de Dios profanada, en completo desorden, y convertido todo aquello en un mercado en el cual los mejores postores se encargan de efectuar las transacciones económicas y seguir promoviendo sus ganancias, engrosar sus bolsillos y hacer del sistema santoral de Dios un instrumento que han podido manipular conforme a sus intereses para obtener provechos mezquinos e idolátricos a título de la religión. Es pues por eso un testimonio documental histórico cristiano acerca de aquella condición natural humana de perversión de propósito, de extravío, de contaminación, de corrupción y de idolatría, que finalmente evidencia todo aquel pecado en el que las sociedades humanas han quedado cautivas, y sin excepción del pueblo escogido, el pueblo de Israel, al grado de que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es la revelación escritural evangélica cristiana acerca de toda aquella axiología de Jesucristo, llevando a cabo la purificación del santuario de Dios, que como Hijo de Dios es su misma heredad, y llega para reclamarla, llega para ocuparla, llega para desechar toda contaminación, llega para erradicar, para llevar a cabo este acto de limpieza, depurando de toda esta inmundicia este santuario divino. Es el Hijo de Dios exhibido en plena axiología apropiada para llevar a cabo la santificación del templo de Dios, su propia casa, el trono de Dios entre los hombres.
Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La consigna y la fe de Hechos, personal de Jesucristo, de el extravío, de la perversión, de todo propósito sagrado de este santuario, el cual ha sido investido con todo el pecado de los hombres. Es aquella axiología cristiana revelando las condiciones más impropias del sistema de vida humano, pero como consecuencia de su degradación en suma, que ha contado con la osadía de invadir el santuario de Dios, de llevar a cabo aquellas acciones de profanación, pero además de desplazamiento de el reino de Dios en medio de ella para establecer el propio reino humanista, maquillado de religiosidad, pero la cual solamente sirve para darle procedencia y darle cabida a toda la corrupción de que el género humano es capaz. Ese es el acto de testimonio cristiano, exhibiendo y consignando todo el pecado humano, pero además repudiándolo, aborreciéndolo, condenándolo, juzgándolo y trayendo pues también la pena correspondiente a ello. Estos versículos entonces del 12 al 13 son una exposición de aquel sistema de vida histórico del pueblo de Israel, que en espera de ver la cumplimentación de todo propósito por decreto profético hecho en la antigüedad y ahora en la persona de Jesucristo, llegado el momento, no han estado en la mejor condición, ni mucho menos con la mayor capacidad para poder albergar la persona de Dios en su Hijo, entre ellos, con aquella responsabilidad agravada por las causas ya expuestas. Versículos del 14 en adelante significan la confirmación de la cumplimentación de este todo propósito en sumo grado y perfecto de Dios para con este santuario, y en el día en el cual en la persona del Hijo, en la persona de Jesús el Cristo, habría de llegar para tomar plena posesión de su herencia, de su casa. Dice el verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Aunque es escueto en cuanto a extensión escritural el testimonio de este versículo 14, pero como sentencia es magistral y categórica la forma en la que se encarga de definir la restauración y la cumplimentación del todo propósito original hasta el llegado el final de los tiempos, con los cuales Dios mandó la construcción de este edificio material ilustrado a través de el tabernáculo en la administración mosaica. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. El testimonio es eminentemente evangélico, es cristocéntrico y es propositivo, exhibiendo a través de la integración armónica de estos muy pocos elementos, pero todos ellos suficientes, que sirven para categóricamente dejar patente la plena consumación de la voluntad de Dios agradable y perfecta.
en el santuario, en la persona de su Hijo, entre las sociedades humanas, es decir, la especie antropológica, con causa en su condición, bajo maldición y hasta muerte, atravesando por enfermedades y diversas necesidades. Estos elementos expuestos armónicamente de manera integral en el versículo 14 justifican perfectamente y acreditan la veracidad de Dios mediante la cumplimentación de todo propósito. Vinieron a Él, a Jesús, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Es así que el testimonio evangélico cumple su todo propósito centrado en la persona de Jesucristo, pero integrando aquellos elementos extratemporales, como es el santuario y las generaciones humanas bajo esta condición. Y esto hace evidente la necesidad y la urgencia que había de rescatar, de redimir aquel santuario, de purificarlo, de santificarlo, para poder finalmente restaurar, reincorporar el propósito original establecido por su autor, Dios. Porque bajo las condiciones de inmundicia, de corrupción, de pecado, de degradación, resulta imposible cumplir con tales propósitos. Es importante el orden que guarda esta serie de procedimientos cristianos al llegar a Jerusalén, al dirigirse hasta el templo para introducirse en él, llevar a cabo toda aquella obra de depuración, de purificación de todo el pecado, para posteriormente, con su casa arreglada, con su casa puesta en orden, con su autoridad en plena vigencia y vigor desde ahí, desde donde procede en conformidad a los designios y anticipado consejo de Dios, desde allí llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad agradable y perfecta de Dios, que por siglos había sido prefigurada de diferentes maneras en lo que respecta a traer sanidad a las naciones, en este caso en términos físicos, biológicos, el testimonial a través de todo el diverso profetado, en el cual en cada uno de los diferentes periodos proféticos siempre hubo lugar para llevar a cabo esta obra entre los hombres, pero la cual indudablemente vería cumplido de manera plenaria tal propósito solamente cuando Dios en persona, aunque en este caso en la de su Hijo, visitara a sus criaturas, morara, cohabitara, compartiera el espacio biológico de estas para desde allí llevar a cabo esta obra de salvación, de sanidad, echando de ellos las enfermedades. De aquí la magnitud, la magnificencia de este testimonial como fuente documental, escritural, histórica, pero ahora además teológica, cristiana. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora entonces toca en turno documentalmente la exhibición de la persona de Jesucristo antes en aquella axiología autoritativa depurando su santuario, ahora en una axiología igual y mayormente autoritativa, pero ocupándose de la restauración de la salud en aquella sociedad eminentemente enferma. Y no porque Jesucristo esta obra la haya concretado y la haya confinado al santuario, sino porque es la manera de dar el perfecto cumplimiento a este edificio, pues su propósito de construcción entre los hombres era para este fin, para este día en particular, el día del Señor, cuando el Señor mismo llegaría para tomar plena posesión, para entronarse en su santuario y para desde allí ejercer toda su autoridad y gloria para sanidad de los hombres, de las naciones.
Posterior a ello, el testimonio dice, versos 15 en adelante, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquella ocupación cristiana del santuario de Dios, su propia heredad y santuario, en ninguna manera podía pasar desapercibida por estos hechos característicos cristianos que se están suscitando, que están teniendo ocurrencia en este santuario. En ninguna manera sería posible, tomando en consideración que este santuario, aún a estas alturas de la historia, es regido por todas aquellas disposiciones mosaicas que incluyen la constitución de administradores ministeriales, juntamente con todas aquellas disposiciones religionarias, ritualistas, que de alguna manera servían para seguir testificando de la persona de Dios en las sociedades humanas y en medio de su pueblo. Y la revelación documental evangélica, el evangelista, ahora se ocupa de exponer a aquellos reaccionarios, a aquellos administradores, por cierto, administradores no solo negligentes, irresponsables, pero malos administradores, que no han tenido la capacidad para velar por la santidad de la casa de aquel que les constituyó, que no han tenido la suficiente responsabilidad y celo y capacidad ministerial para resguardar de los profanadores aquella casa que sirve para albergarles, que significa su propio sustento, que es la causa, origen y fuente de su vida y ministerio, porque el templo es la causa de su existencia y la procedencia de sus quehaceres ministeriales. No han tenido la capacidad para resguardar la casa de los verdaderos profanadores. Pero ahora que llega el heredero y que a título de Dios reclama aquel espacio y que justifica tal reclamo por mejor procedencia, por mejor ejercicio ministerial en bien de la sociedad a quien sirve, ahora sí asoman la cara. Ciertamente no podían ser excluidos de la sorpresa. Pero en lugar de maravillarse y seguir aquel ejemplo de los adoradores, los toman como pretexto de su indignación. Y comienza la exposición documental del evangelista acerca de aquellos actos como baños de pureza de estos principales sacerdotes y escribas ante la persona de Jesucristo, en indignación por el testimonio que hasta sus oídos llegan, pero más que un testimonio auditivo, toda una expresión doxológica, toda una forma de adoración a Jesús. Es el culto naciente al Hijo de Dios en su templo. Es el testimonio de carácter documental, histórico y teológico que se convierte en el asiento fundamentalista acerca
de la axiología constitucional del culto a Jesucristo. En el mismo templo de Dios, ya bajo todos aquellos actos desarrollados hasta este tiempo, los cuales concluyen con este acto ofertorio doxológico a Jesucristo. Es el testimonio dando fe de hechos y consignando el día en el que en el santuario de Dios dio inicio al culto a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Hijo de David. Un testimonio que da para abundar teológicamente en los alcances y en las mayores profundidades de este acto. La acreditación, legitimación y autenticación del culto a Jesucristo. Cuando este templo en su edificación original testificó del culto monoteísta ofrecido al Dios de Israel, y ahora en la visitación cristiana, este culto, este templo vive la transición de ese culto monoteísta al Dios de Israel como culto monoteísta, pero ahora enfocado y dirigido a la persona de Jesucristo en su carácter e identidad natural como Hijo de Dios. Poder leer el porqué aquella reacción escandalosa y de indignación de este grupo de administradores, sacerdotes y escribas, para quienes indudablemente este acto estaba representando apenas la desviación del propósito del santuario. No ha habido desviación de tal propósito hasta antes de que Cristo llegue y siendo el santuario ocupado por aquella mercadería. No. La desviación de propósito y la profanación se da cuando Jesucristo llega y no antes. Haciendo una exposición acerca de aquella condición de insensatez, de inconsciencia y de ceguera espiritual de todos estos administrativos ministeriales mosaicos ante la persona de Jesucristo. Cuando reciben la evidencia activa a través de la consumación de estos hechos, de aquellos muchachos que dentro del templo aclamaban Hosana al Hijo de David y se indignaron, la respuesta cristiana a su interrogante y a su reclamo es sí. Claro que escucho lo que estos dicen, pero vosotros, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y esta es la respuesta cristiana. Categórica, contundente. En un acto de complacencia, de agrado y de aceptación de aquel tributo cultural doxológico que le rinden estos muchachos. Y hasta este punto, todo este testimonial centrado en la ocupación que Jesucristo hace del templo de Dios, su propia heredad, su propio santuario, su progreso, su desarrollo y su consumación son perfectos, testificando en grado sumo de la cumplimentación en grado más perfecto de todo propósito de Dios en Cristo Jesús, que es el de, en la persona de Jesucristo, cumplir con el propósito para el cual el templo, su santuario de condición y de consistencia material, fue edificado y construido desde edades inmemoriales, para que llegado el momento, a través de la persona del Hijo,
éste pudiera integrar a Dios y al hombre en un mismo espacio. Pero por causa mayormente de la condición bajo maldición, enfermedad y muerte de las sociedades humanas, que a través de este encuentro Dios proceda a llevar a cabo esa obra propietaria de suyo, con fundamento en sus propiedades y virtudes y perfecciones, que es la de sanar a su creación, a sus criaturas. Y esto lo lleva a cabo preeminentemente en el templo y en dimensión magnífica. Para posterior a ello, cosechar, obtener el fruto de toda esta obra soteriológica de salvación, que es la de acreditar al Creador y sus criaturas, hoy como su Salvador y Padre, en Cristo Jesús de los hombres, la plena conciliación en armonía, pero en la única condición en la que es posible al Padre con su familia. El Padre entronado en el ejercicio pleno de su autoridad y suma gloria, y su familia rindiéndole pleitesía, dándole culto, dándole adoración, glorificando su nombre. ¿En dónde? En aquel espacio cuyo propósito primero, desde siempre y para siempre, fue el de integrar al Creador y a sus criaturas, al Padre y a sus hijos, en ese santuario, para desde ahí vivir sus mejores glorias. Indudablemente hacia el futuro, este cuadro establecido hasta este punto, de la misma manera, se convierte en un precedente profético que ilustra lo que habrá de ser aquel día cuando en el santuario celestial se dé la plena y perfecta comunión entre Cristo y sus redimidos, Cristo y la iglesia, Cristo y las naciones que habrán sido redimidas. De esta manera, este testimonio evangélico como tal justifica perfectamente su carácter de buenas nuevas, de buenas noticias, ilustrándonos de manera perfecta a la persona de Jesús y en ella el cumplimiento perfecto de todo propósito de Dios, y a través de ella las mayores bendiciones y bondades, salud y salvación para todos los hombres, para todas las naciones. Por tal causa, este testimonial es un asiento importante para toda la serie de reflexiones que correspondan a la generación cristiana actual y contemporánea, a la militancia cristológica del día de hoy, a iglesias locales y a consiervos. El poder leer con la mayor propiedad la palabra de Dios, la palabra escrita inspirada en su condición evangélica, para aprender de ella, para encontrar nuestro lugar, para definir nuestras funciones, para describir nuestra ocupación ministerial a la luz de la persona de Jesucristo, para darle lugar a los espacios materiales, para rescatar de en medio de ellos los propósitos principales y gloriosos de Dios, que tienen que ver con dar cumplimiento a su proyecto de salvación entre los hombres, en el entendido de que en todas las edades, todos los tiempos en los que como seres humanos hemos sido llamados y hemos sido depositarios de los procedimientos ministeriales para la gloria de Dios
y para el cumplimiento de sus propósitos entre los hombres, que siempre hemos habido personas responsables y hemos existido personas irresponsables, que hemos existido siempre buenos administradores y hemos existido siempre malos administradores, y que en este tiempo es importante, por eso, tomar todas nuestras medidas, nuestros cuidados, todas las precauciones que favorezcan el ser hallados fieles, que nos aseguren de estar velando, de estar administrando responsablemente, si procede, los poderes que nos han sido dados, que no son nuestros, que nos han sido delegados. Poder administrar responsablemente el Evangelio, la gracia de Dios y sus propósitos entre las sociedades humanas. Por ello, sigamos asegurándonos de que, como corresponde a la voluntad agradable y perfecta de Dios, en nuestro tiempo y en nuestro tiempo de vida y ministerio, podamos ser hallados fieles y cumpliendo cabalmente con la comisión, la de ser fieles administradores del santuario y en la casa de Dios y en el cristianismo como templo cristiano. Que Dios les bendiga.